Rotación de cultivos, principios y objetivos. Introducción. Una rotación de cultivos tiene como objetivo el desarrollo de sistemas de producción diversificados que aseguren la sostenibilidad del suelo promoviendo cultivos que se alternen año con año para que mantengan la fertilidad del suelo y reduzcan los niveles de erosión. Toda rotación de cultivos debe considerar los recursos y las necesidades de los productores. En una rotación de cultivos, estos se desarrollan en una sucesión recurrente y sistemática en un mismo terreno. Los cultivos que se alternan año con año pueden ser cultivos en surcos después de cultivos de granos pequeños, cultivos de grano pequeño después de leguminosas, gramíneas después de una leguminosa y una variación de alternancia de cultivos que depende de las condiciones agroecológicas de la región. Para establecer una rotación de cultivos, es conveniente definir las posibilidades de mercado de las cosechas, que los suelos sean los adecuados, que se adapten al clima, que se cuente con la tecnología de producción, semilla, maquinaria para siembra y cosecha, entre otros. Para definir si se puede alcanzar su uso sostenido, es importante ver que la rotación de cultivos permita un buen control de malezas, plagas y enfermedades, que las raíces tengan tal desarrollo como para explorar diferentes profundidades del suelo y que se mantenga la fertilidad y las características físicas y químicas de los suelos. Monocultivo. En los sistemas de monocultivo, al paso del tiempo se observan un incremento de plagas y enfermedades específicas del cultivo. Asimismo, la cantidad de nutrientes disminuye porque las plantas ocupan siempre la misma zona de raíces y en la temporada siguiente las raíces no se desarrollan bien. Desgraciadamente, la llamada agricultura convencional o moderna, iniciada en la década de los años 40 del siglo XX, prefirió este sistema de producción para incrementar la producción de granos como el trigo, el maíz, el arroz y otros cultivos. Pero desgraciadamente esta actividad ha ido degradando y agotando los recursos del suelo, por lo que se hace necesario volver a implementar este tipo de técnicas para hacer sostenible la producción de los mismos alimentos. Este agricultor orgánico usa una rotación muy diversa que asiste con el control de malezas e insectos y la salud del suelo. La rotación varía dependiendo de los precios y disponibilidad de agua. Incluidas en esta rotación en los años siguientes está la alfalfa, un cultivo perenne, que en este caso ha durado 3 años. Y aquí vemos que en este predio se ha sembrado maíz, arvejas, tomate, heno de trigo y frijoles secos. Entonces, como pueden darse cuenta, son diferentes especies vegetales. Hemos tenido gramíneas, leguminosas, solanáceas, otra vez gramíneas y al final leguminosas. Como sabemos, pues cada una de estas plantas tiene diferentes sistemas de raíces y profundizan en diferentes capas del suelo. Además de que las leguminosas, como las arvejas y frijoles secos, cuando establecen relaciones simbióticas con las bacterias fijadoras de nitrógeno, pueden ayudar a aumentar la fertilidad y la disponibilidad de este nutriente en el suelo. Entonces aquí obtenemos algunos beneficios, además de que podemos cambiar la estructura y la textura del suelo al aumentar la materia orgánica si nosotros reincorporamos los desechos de las cosechas anteriores. Objetivos de la rotación de cultivos. Entre ellos tenemos incrementar los rendimientos de los cultivos en relación con los monocultivos, mantener y mejorar los contenidos de materia orgánica del suelo, mejorar la fertilidad del suelo y mantener un balance de los nutrimentos disponibles para las plantas, reducir la erosión hídrica y eólica, mejorar la adaptación de la labranza de conservación en comparación con los monocultivos, si es que queremos nosotros incursionar en este sistema de producción, mejorar el drenaje, la aireación del suelo y el tamaño y la estabilidad de los agregados del mismo, y reducir la incidencia de malezas, insectos y enfermedades en los cultivos. Beneficios de la rotación de cultivos. Si hablamos de los beneficios que obtenemos de esta técnica, podríamos enmarcarlos en dos grandes grupos, que es el medio ambiente y para el agricultor. Si hablamos del medio ambiente, tenemos una mayor diversidad en la producción vegetal y por lo tanto en la nutrición humana y animal, una reducción y menor riesgo de ataques de enfermedades, plagas y malas hierbas, mejorar la estructura del suelo gracias a la diferente morfología de la raíz de los distintos cultivos, varias formas, tamaños y profundidades, mejorar la distribución del agua y los nutrientes a través del perfil del suelo, incrementar la fijación de nitrógeno gracias a la interacción entre los microorganismos del suelo y la raíz del cultivo, y ver un incremento del contenido de materia orgánica del suelo, que es uno de los puntos más importantes en muchos suelos de uso agrícola.
que en el caso mexicano, pues algunos de ellos son tan pobres que no llegan ni al 1% en contenido de materia orgánica, siendo que para ser considerado un suelo apto para la agricultura debe tener mínimo 3%. Si hablamos de los beneficios de la rotación de cultivos para el agricultor, pues destacaríamos diversificar la oferta y no poner el peso de la explotación en un solo cultivo, un control más sostenible de enfermedades, plagas y malas hierbas, más sencillo y económico, llegando incluso a prescindir del uso de algunos agroquímicos o disminuirlos de forma considerable, reducción de las labores mecánicas para la preparación del suelo y sus costes o costos. En este caso, pues tendríamos un menor uso de energía, ahorros en el movimiento de la maquinaria, etcétera. Una mejor gestión de los recursos, consiguiendo cultivos más uniformes y mejores, ahorrando insumos en el proceso. Generación de recursos para la introducción de las leguminosas en la alternativa. Y por último y no menos destacable es el suelo más fértil, que hay que recordar que es el principal componente de la agricultura. Principios a considerar en una rotación de cultivos. Adecuar los requerimientos de la rotación a la disponibilidad de recursos. Los cultivos deben estar adaptados a la región y en su selección se recomienda considerar al menos los siguientes aspectos: cantidad de agua disponible, la profundidad de enraizamiento, las necesidades de temperatura, agua y luz para un buen desarrollo y producción de grano, forraje o residuos según sea el caso, el calendario de actividades, los plaguicidas a utilizar o cualquier otro recurso ya sea orgánico o artificial, la comercialización y la rentabilidad. Estos aspectos deben evaluarse de manera individual y en conjunto con la rotación completa. Las consecuencias de una pobre adaptación de la rotación podría expresarse en una baja competitividad con las malezas por agua, nutrimentos y una mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades. Usar la rotación como medida preventiva y diseñar secuencias complementarias de cultivos. La rotación de cultivos es una herramienta fundamental en el manejo integrado de recursos naturales. En zonas de baja precipitación, el agua es el principal factor limitante de los cultivos, por lo que las prácticas de optimización de agua de riego son de importancia primordial. Por otro lado, en zonas con mayores precipitaciones se vuelve importante el control de plagas y enfermedades. Las plagas más controladas con la rotación de cultivos incluyen patógenos del suelo, malezas o insectos con poca habilidad para invadir terrenos adyacentes, plagas con hospederos específicos que no sobreviven mucho tiempo sin hospedero. En este caso, las rotaciones proveen la oportunidad de interrumpir ciclos de malezas, insectos o enfermedades con diferentes medidas de control, oportunidad en el uso de plaguicidas, competencia de cultivos, variedades resistentes, etcétera, etcétera. Diseñar rotaciones que mantengan los recursos de la parcela. Otro objetivo de las rotaciones de cultivo es mantener o mejorar los recursos de la parcela y la calidad del suelo a través del tiempo. Al aumentar la intensidad y la diversidad de la producción al nivel de los recursos disponibles, se limita el proceso de degradación y se mantiene la calidad del suelo. Diseñar rotaciones de cultivo con viabilidad económica. Las rotaciones de cultivo deben estar diseñadas de tal manera que se pueden actualizar de acuerdo a los precios del mercado, la rentabilidad de la producción, el almacenamiento de la humedad del suelo u otros factores que influyan en la decisión del uso de diferentes cultivos. Esta estrategia es importante en zonas con baja precipitación, donde la decisión de barbechar está basada en los niveles del almacenamiento de la humedad del suelo. El rango de utilización de las rotaciones depende del efecto residual de los herbicidas, ya que estos interfieren con el desarrollo de cultivos sensibles durante varios ciclos de cultivo. Además de que si estamos utilizando algunas especies en asociaciones, también algunos de los fitocompuestos que liberan sus raíces podrían dañar o ocasionar algún problema en el desarrollo de los futuros cultivos. Condiciones en las que se aplica la rotación de cultivos. Esta práctica se aplica en todos los terrenos de cultivo, excepto en aquellos en los que el suelo esté destinado al restablecimiento de la vegetación perenne. En el diseño de la rotación de cultivos se debe considerar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, enfocada a la reducción de malezas, enfermedades y plagas, así como su viabilidad económica. Criterios de manejo. Los cultivos deben desarrollarse en forma planeada en secuencias repetitivas. Los cultivos deben adaptarse a la región climática, al tipo de suelo y a los propósitos de los productores. Recomendaciones para algunos cultivos adecuados a las regiones
pueden obtenerse en las guías técnicas de la SADER y NIFAP, o sea, la Secretaría de Desarrollo Rural, y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como en las publicaciones de universidades y escuelas agropecuarias que existen a lo largo y ancho de la República Mexicana. Cuando las rotaciones se usan en combinación con manejo de residuos, la selección de los cultivos productores de residuos, el uso de coberteras, así como los ajustes en el surcado y la densidad de población pueden mejorar la producción, la cantidad y la distribución del residuo necesario. Existen efectos de fitotoxicidad, alelopatía y autotoxicidad entre las plantas, a los que se debe poner especial atención en la planeación de las rotaciones. Un ejemplo de fitotoxicidad se observa en las leguminosas como la alfalfa, que inhibe la germinación de sus propias semillas. Al usar barreras rompevientos o cultivos en fajas y en contorno, la rotación de cultivos debe ser consistente con el diseño de tales sistemas. El objetivo del productor es combinar la tierra, el trabajo, el manejo y el capital para obtener la máxima rentabilidad de sus recursos para mantener a la familia rural. Al planear una rotación de cultivos deben considerarse los costos y las ganancias probables. Las rotaciones de cultivo diversifican el ingreso. Si sucede algún siniestro que reduzca la rentabilidad del cultivo principal, existe el cultivo alternativo que puede reponer parte de las ganancias generadas por el cultivo principal. Una rotación de cereales con cultivos en hilera da una gran estabilidad en el ingreso, ya que el movimiento de precios y la variabilidad de ingresos debido al clima será menor que si se cultiva una sola especie. Es útil establecer calendarios de las actividades a realizar. Con la rotación de cultivos es posible definir calendarios de siembra y cosecha durante periodos más largos de tiempo. Los cultivos en hilera se pueden sembrar después de los granos pequeños. Las rotaciones de cultivo deben adaptarse a las limitaciones de precipitación y a las necesidades de humedad. Las rotaciones de cultivo reducen la necesidad de plaguicidas, pero no la eliminan, por lo que debe ser considerado su uso complementario en las rotaciones, además de también buscar el uso del manejo integrado de plagas y enfermedades. Control de enfermedades. Las rotaciones de cultivos reducen y a menudo previenen la transmisión de enfermedades. La rotación combinada con prácticas culturales y el uso de fungicidas es el método más apropiado para controlar las mismas. En este cuadro se muestran algunas enfermedades combatidas por este método, pero no es el único. Aquí podemos combinar el uso de las araduras o la aplicación de ciertos químicos o también la utilización de cultivos trampa o de cebos para disminuir la incidencia de vectores, que muchos son los causantes de la llegada de estas enfermedades a los cultivos. También si podemos eliminar parte de la maleza que circunda nuestros predios, la parcela, también podríamos llegar a disminuir la incidencia de estos casos. Y como pueden darse cuenta, es una combinación de muchas prácticas las que nos permiten tener una buena fitosanidad en la parcela. Control de malezas. Las rotaciones pueden causar cambios en las poblaciones de malezas. Las poblaciones de ciertas especies de malezas pueden suprimirse con la competencia de cultivos o con el uso de herbicidas selectivos. Las malezas de hoja angosta son un problema en granos pequeños que pueden ser reducidos con el uso de herbicidas en los cultivos en hilera previos. Los herbicidas pueden tener efectos residuales benéficos y dañinos sobre los siguientes cultivos. Por lo tanto, la correcta planeación del uso de herbicidas junto con la selección correcta de cultivo es parte integral del esquema de manejo de una rotación de cultivos. Aquí pues podemos observar que tenemos un predio donde el maíz está compitiendo por agua y nutrientes con un pasto, un zacate en este caso, comúnmente que crece en muchas parcelas. Entonces, si tenemos un buen manejo de la rotación de la tierra y las prácticas culturales, más el manejo adecuado de algunos herbicidas o en la cuestión de la agricultura orgánica, algún tipo de control biológico, ya sea por insectos o microorganismos, podemos reducir la incidencia y la población de estas malezas, mas no podemos desaparecerlas, que ha sido la filosofía hasta hace algunos años de la agricultura llamada convencional. Control de insectos. La rotación de cultivos puede controlar parcial y totalmente los daños originados por los insectos. En general, la población de insectos puede ser mayor en una región donde se siembren uno o dos cultivos en contraste con regiones donde se siembren
diferentes cultivos en rotación. Sin embargo, algunos insectos migran a otras parcelas, por lo que se puede alcanzar solo controles parciales con algunos de ellos. Si se desea aumentar la efectividad de la rotación de cultivos para el control de insectos, deben complementarse con el uso de algunos insecticidas y también con la plantación de árboles que sirvan de refugio para especies de insectos benéficos, que es otra tarea que se ha dado a extender en la actividad agrícola en los últimos años. También buscando la manera de disminuir el uso de estos pesticidas, con lo cual logramos incrementar esta fauna benéfica que ayuda al control, más no a la supresión de esta plaga. Estrategias de rotación de cultivos. El uso de la vegetación natural puede ser un buen indicador de la intensidad de la rotación, ya que es un indicador de la cantidad de agua que se dispone, porque no es lo mismo implementar un sistema de rotación de cultivos en ambientes donde todavía existen bosques y pastos vírgenes, que en áreas donde ya han sido acondicionados para hacer uso como praderas, ya sea para cultivos extensivos o para la cría de ganado, que en terrenos con pastos pequeños y mezclados con zonas demasiado secas para implementar este sistema de rotaciones. Entonces, dependiendo del relieve, la topografía, textura, estructura, clima y precipitación, pues haremos uso o no de este sistema de rotación de cultivos. Estrategias de rotación de cultivos. De manera general, se recomienda el uso de leguminosas, zacates anuales y cereales de grano pequeño en diferentes combinaciones con maíz o el cultivo principal. La razón de esto es que en condiciones de temporal, la superficie sembrada de maíz cubre más del 50% de la superficie sembrada de granos básicos, el frijol el 14% y el resto de los cultivos se siembran en porcentajes menores. Por esta razón, en las rotaciones que se realicen deberá dominar el cultivo de maíz por 2, 3 y 4 años y el sorgo por 2 o 3 años, y después rotarse con leguminosas y algunas gramíneas como lo realizan algunos productores en ciertas regiones del país. Algunos ejemplos de rotaciones de cultivos son cultivos de hilera después de cultivos de granos pequeños, cultivos de grano después de leguminosas y cebada después de trigo. Por lo general, los cultivos que se utilizan en algunas rotaciones en México se agruparon como el cultivo principal de granos pequeños, pastos y leguminosas, siempre y cuando tomando en cuenta la disponibilidad de agua y la precipitación que esté cayendo en cada región del país. Diseño de rotaciones. En el diseño de rotaciones se debe utilizar el conocimiento y la experiencia local en cada una de las regiones donde se quiere establecer una rotación de cultivos. La decisión está basada en las consecuencias en el corto y largo plazo. A continuación se muestra un ejemplo para planear cultivos dentro de una rotación. Los grupos de cultivos que pueden ser utilizados en las rotaciones son los que se reportan en el cuadro. Los beneficios de la rotación se maximizan cuando no se combinan cultivos de un mismo grupo en forma consecutiva. Un cultivo puede ser sustituido por otro del mismo grupo en la rotación sin destruir los beneficios de la rotación. Los mejores beneficios se logran cuando los cultivos del grupo 1 y 2 preceden al grupo 3. Los cultivos del grupo 4 nunca deben preceder al grupo 3. Con base en los cultivos reportados se proponen las siguientes rotaciones de cultivo como ejemplo de diseño, como se presentan en este cuadro. Aquí vemos que en una primera rotación, por ejemplo, tenemos en el primer ciclo maíz, en el segundo trigo, en el tercero calabaza y en el cuarto podemos repetir maíz. Y así tenemos diferentes combinaciones de cultivos que nos permiten programar y diseñar un proceso de rotación. En este último cuadro podemos ver algunos de los procesos o sistemas de rotación más utilizados en México. Por ejemplo, tenemos la rotación maíz, trigo, calabaza. Aquí las ventajas se observa que existe un periodo de 2 años entre cada cultivo. Existe un menor potencial de daño por roña en trigo en los ciclos 1 y 3. La leguminosa en la rotación provee nitrógeno para el maíz, que es el cultivo siguiente. La rotación incluye tanto cultivos de primavera-verano como cultivos de otoño-invierno. Entre sus desventajas tenemos que esta rotación se puede observar en que se cultiva maíz en la misma rotación que un grupo de grano pequeño, el trigo. Es posible para que el hongo que produzca la roña sobreviva en los residuos del maíz. Si tenemos, por ejemplo, rotación maíz-cacahuate, pues tenemos la ventaja de que se elimina la producción de granos pequeños y los problemas de enfermedades asociados a ellos. El cacahuate provee beneficios de la rotación de cultivos e incrementa la producción de maíz.
Sus desventajas: el maíz y el cacahuate son cultivos de ciclo de primavera a verano. Hay una baja diversidad de los cultivos. El riesgo de heladas tempranas se incrementa al limitar el uso de variedades de ciclo corto en zonas más frías. Y si vemos el trigo soya, es una rotación muy utilizada en el noroeste bajo condiciones de riego, con un buen manejo del suelo y fertilidad. En sus desventajas, pues la rotación se ha reducido por la comercialización de la soya y también por la escasez de agua y la incidencia de plagas como la mosquita blanca. Y para no hacer el cuento más largo, veríamos por último el maíz y el frijol como rotación. Es una rotación utilizada por productores de diferentes regiones de México y ha mostrado sus bondades en el mejoramiento de la fertilidad del suelo. Esta rotación solo se puede lograr parcialmente, ya que los productores siguen conservando la producción de maíz. Entonces, estos son algunos ejemplos de rotaciones que se utilizan en México. Y con esto terminamos este tema. Espero que haya sido de su interés y agrado y de mucha utilidad. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.